Y luego empecé a darme más cuenta que por ahí pasaban castillos, que pasaban cosas, que se juntaban con caminos, que empezaban a entrar, y esto siguiendo toda una línea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto y pues hoy hablaremos sobre las líneas ley. Y para quien no sabe qué son las líneas ley, básicamente estas líneas ley son una especie de geometría que cruza todo el planeta Tierra y lo que hace es que pues encuentra puntos específicos en los cuales se transmite mucha energía y son puntos claves en la Tierra. Y pues antes que nada, antes de todo esto, ya lo saben, por políticas de YouTube, queda mencionar esta advertencia, que es un comentario mío, una historia. Absolutamente nada de lo que estoy contando es base científica, lo puedes tomar realmente como algo divertido o algo serio, o esas pequeñas chispas de luz que realmente iluminarán tu camino. Pero pues empecemos. Y para antes que nada les voy a contar mi historia de por qué voy a hacer este video. Pues empecé a buscar las líneas ley en videos de YouTube sobre algún archivo que pudiéramos descargar, que pudieras ver, que te pudiera dar información sobre conectar, por ejemplo, aquí en México, que es Chichén Itzá, que es las pirámides de Giza, que es Machu Picchu, todos esos puntos, Stonehenge, o sea, todos esos puntos estratégicos donde pasan las líneas ley, pasan porque aún no lo sé, te pudieran dar esa ubicación precisa y pudieras entender más la Tierra. Vaya, tenemos en Google muchísimos mapas, tenemos de ciclovías, tenemos de restaurantes, tenemos un montón de cosas unidas y básicamente pues no hay líneas ley. Y ningún video, de verdad, ningún video de YouTube, tú puedes buscarlo, eres libre de buscarlo y no hay ningún video que te hable sobre las líneas ley o que te dé un archivo como el que te daré para descargar. Si no lo has hecho, suscríbete y da like. Y pues te dejaré el archivo para que tú lo descargues y para que tú saques tus propias conclusiones, porque va a ser muy interesante. Y para demostrar, por ejemplo, aquí tenemos a Chichén Itzá. Te voy a enseñar. Aquí está Chichén Itzá. Aquí está la pirámide, como lo puedes ver en Google Maps. Y aquí está la primera línea ley, que es la verde, y no pasa. Pasa a una ciudad, pero pues no se junta nada. Realmente empecé a buscar y no se juntaba nada. Y pasan un montón de ciudades, o sea, aquí debería estar plagadísimo de líneas ley, porque hay muchísimas ciudades que conectan con las Pléyades, conectan con la astronomía, con el cielo. Hay muchísimas noticias, de hecho así se encontraron incluso ciudades de Yucatán, muy interesantes, y sobre todo también de Guatemala. Y pues empecé a investigar, ¿no? Y empecé a buscar los nodos, ¿no? Como que conectaba cada nodo. Y me di cuenta que lo curioso de estos nodos es que la gran mayoría conectan con el océano y con muchas cosas pues, no muy interesantes. O sea, por ejemplo, este es un nodo del océano que realmente no está, pero vamos a uno que sea un cerro. Este de aquí estoy casi seguro que es un cerro. Sí llegué a ver uno que otro que conectaba con una casa, una residencia familiar, pero no se veía nada interesante. O sea, realmente era una casa. Pero aquí, por ejemplo, ve, está cargando y es selva completamente. Si nos vamos a otro nodo, aquí vamos a otro nodo. Mar. Y aquí fue donde me di cuenta que la rejilla, empezaba a creer que esta rejilla pues estaba descompuesta, que estaba desalineada, que había algo raro, ¿no? Que no cuadraban este tipo de ubicaciones. Hasta que me fui a la rejilla base, que fue en la Antártida, donde estaba Google Maps completamente y donde empezaba. Y aquí fue donde me llevé la gran sorpresa. Pues la gran sorpresa fue que esta rejilla que estaba aquí conecta directamente bien con Google. Lo puedes ver, mira, ven cómo desde aquí empieza todo el mapeo que hace a la geometría de Google. O sea, se ve aquí, se ve hasta un halo, si lo puedes ver, este pequeño halo. Y entonces, pues empecé a darme cuenta que aquí dije, qué interesante, ¿no? Desde aquí conecta a Google y desde aquí sabe que tiene que hacer el mapeado y debe de estar el mapeado en todo. Y qué interesante que muchos de estos puntos sean cerros o lugares de vegetación o selvas en los cuales no se ha construido. Y pues, vaya cosas que me empecé a llevar. Pero para esto, si no lo he hablado, si no pues daré un corte. Pero, pues empecé a entrar a buscar sobre una página que fue la Hermandad Blanca.
lahermandadblanca.org porque no había ninguna página, ningún video en YouTube que encontrara. Y realmente lo encontré difícil, de verdad fue difícil encontrarlo porque es un sitio web muy viejo. Y para quien no sepa quién es la Hermandad Blanca está ligada con Saint Germain. Y Saint Germain básicamente está ligado con la metafísica. Saint Germain es un transmutador, como lo fue Jesús en la religión cristiana, como lo fue algún santo que tú realmente quieres llamar, para no hacer más largo y dar varios nombres. Y él lo que hacía es que transmutaba las cosas y te decía que los pensamientos, por ejemplo, tuyos, ¿no? En este momento estás feliz y en otro momento estás triste. Que hay esa línea que lo divide entre transmutar la felicidad y la tristeza. Te darás cuenta que en el profundo de todo esto realmente eres tú el que transmuta. Transmutación es cambiar de un estado a otro sin que exista realmente una línea entre ello que lo parta. Por ejemplo, felicidad, tristeza, oscuridad y luz, vida y muerte, por ejemplo. Y es muy curioso porque suena de locura, pero yo he tenido la suerte y la gratitud de conocer a muchas de estas personas que están en la Hermandad Blanca, y es gente muy alegre, muy tranquila y que tiene 70 años y parece de 40 o parece de 30 años. Realmente tiene una vida muy longeva, muy interesante, y atrás te estaré poniendo un video que sí me hace muy interesante, que esto por ejemplo viene desde hace muchos años antes y que la gente está muy conectada. Incluso hay películas que lo inspiran porque visten de blanco, como por ejemplo Los Juegos del Hambre, que le dice, suena mal que lo experimente, pero es la mejor manera de expresar, que le dice que el blanco es el mejor color de todos. Pues básicamente es esto, la Hermandad Blanca te enseña muchas cosas y sobre todo la gratitud, y está muy ligado en París. Vaya, Saint Germain, si tú has leído los libros, el libro de oro de Saint Germain, Hacia mi mágica presencia, son increíbles. Y están ligados, te digo, con la alquimia, con el hermetismo, con la Torá. Muchas cosas muy interesantes que dan para otro video. Y pues, volviendo a todo esto, cuando me di cuenta que los puntos no llevaban a ningún lugar, o sea que pues no se conectaban a las pirámides de Giza o a las pirámides de México o a Machu Picchu, pero sí se conectaban a puntos donde no había nada, pues empecé a seguir las líneas. Empecé a agarrar y decir, pues está verde, vamos a seguirla, y empecé a seguirla así, fum, fum, fum. Obviamente de cerca, no lo voy a hacer porque voy a tomar muchísimo. Y me di cuenta de algo muy interesante, y es que había encontrado un kraken. Inclusive en estas islas, que yo empecé a seguir una línea verde, empecé a buscar todo lo que había y me di cuenta del video del kraken, que está por aquí. Ya te estaré dejando el video para que tú lo veas. Y empecé a darme cuenta que en este tipo de lugares existían bases científicas. Por ejemplo, aquí tenemos una base científica, ahorita lo vas a ver. Aquí hay una base científica. Como lo ves, es una base científica. La base científica realmente está apuntando hacia el océano porque aquí hay un nodo en el cual hay 3 líneas, una azul, una verde, una color cian. Y todas estas islas está plagado de bases científicas. De verdad, aquí no se muestran mucho los nombres, pero si tú los ves, estaré dejando también capturas, se ven las bases científicas. Y todo esto se remonta a la Antártida, ¿no? El UVG 62. ¿Qué tiene la Antártida que no podemos viajar ahí? Que no podemos realmente ir ahí. Que empieza todo desde ahí. Y empecé a darme cuenta que llegando a, por ejemplo, a París, entraban ya cosas más interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, esta escuela, que es realmente una escuela de paisaje y que tiene un mono extraño y que por ahí pasa una línea ley. Y esto lo tiene en bosque, o sea, no lo tiene construido tampoco. Y luego empecé a darme más cuenta que por ahí pasaban castillos, que pasaban cosas, que se juntaban con caminos, que empezaban a entrar. Y esto siguiendo toda una línea. De verdad, síguelo tú, ve, y te vas a dar cuenta que están muy acertadas las líneas de la Tierra hacia esas líneas, varias líneas ley, o sea, no solo una, simplemente seguir una. Y después me empecé a dar cuenta que empezaban a ir a literalmente iglesias. Iglesias como por ejemplo esta de aquí, que es la Iglesia del Oriente, Nuestra Dama del Oriente, y pasa exacto en la línea, exacto. Esta catedral, que hay 2, 3 iglesias que igual pasan por ahí,
vamos a darle a la catedral. Aquí está la catedral, aquí está, puedes ver. La catedral y pasa directamente en la línea, o sea, es que pasa directamente. Si nos vemos un poco acá arriba, aquí hay otra iglesia. Si nos vemos aquí, aquí hay otra iglesia. Y todas muy unidas en la línea, muy juntas. Y luego me fui hacia donde estaba el mosque de Hamza, una mezquita. Y aquí yo me quedé pensando, ¿por qué le puso Hamza? Hamza, si los vemos a la religión hebraica, pues básicamente es la manita en la cual tiene un ojo y sirve para eso, para el mal de ojo, para que pues obviamente la gente no te envidie, no te haga ese tipo de cosas. Y la pone en el ojo directo en la línea ley. Directamente pasa. Este edificio pasa exactamente aquí. Y es que en verdad, o sea, estaré dejando las coordenadas para que ustedes mismos lo vean, pero se ve claramente, o sea, se ve súper bien. Incluso yo todas estas coordenadas las saqué de celular y me encontré cosas interesantes. Hay un montón de castillos, un montón de cosas que estaré dejando. Y pues si a ti te pareció interesante, si a ti te gustó, dale like, comparte. Y por favor déjame en los comentarios qué lugares encontraste, o por favor envíamelos por correo, porque me parecerían muy interesantes. Y bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas si no lo has hecho, y hasta luego.